Hola, buenos días a todos. Es un gusto de nuevo estar acá, solita como siempre, pero bueno, me alegra poder compartir de nuevo esta clase con ustedes. Ya estamos a jueves, no sé cómo estarán ustedes siguiendo o no al día las clases, pero bueno, si no la ven hoy, en algún momento la verán. Acá es un día muy lindo, amaneció como fresquito, pero está muy lindo, muy agradable. Después se pone más caluroso, pero bueno, aprovechar estos momentos de que está así. Bueno, quiero empezar con ustedes con una oración, entonces arrancamos como se debe la clase y como siempre les digo, les pido que ustedes también estén acompañándome en este momento y orando ahí en sus casas. Así que oramos este momento. Padre Celestial, en tu nombre Jesús, venimos en esta mañana muy agradecidos por darnos un nuevo día de vida, Señor. Gracias por todos los mimos que nos das, por cuidarnos, Señor, por darnos la oportunidad de poder volver a conectarnos. Te pido, Señor, que puedas guiar esta clase, que me guíes, que sean tus palabras hablando a través de mí, que puedas transmitirle a los alumnos, Señor, lo que hay en tu corazón y que de esa manera podamos ayudar a otros, Señor, y acercarlos más a ti. Tenemos que tu Espíritu Santo repose sobre nosotros, que puedas estar con nosotros, también con el director, con todas las personas que dirigen este seminario, Señor, que sigas bendiciéndonos, que sigas bendiciendo a cada vez más alumnos que se quieran sumar, Señor, ahora ya que está terminando el año y va a arrancar una etapa nueva. Agradecemos, Señor, por este tiempo y dejamos en tus manos esta clase. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, si alguno en algún momento quiere sumarse a la clase, no me voy a enojar, al contrario, estaría buenísimo porque podemos compartir un poco este tiempo. Creo que es la primera vez que me toca eh, dar clases así solita. En algunas oportunidades me pasó, pero generalmente siempre había por lo menos uno conectado, dos, y ahora es como el monólogo a veces se hace un poquito difícil, pero bueno. Así que si en algún momento alguien quiere o puede hacerme compañía, estaría genial. Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado con una partecita de la unidad número 2. Hoy la vamos a terminar y vamos a iniciar la unidad número 3. Pero antes de esto, quería decirles, bueno, que después de la clase le voy a estar pidiendo a Abraham que suba la actividad que les dije la clase pasada y también que les esté pudiendo subir el PowerPoint, este y el de la unidad número 3. O el de la unidad número 3, bueno, vamos a ver todavía porque a veces hago algunos cambios sobre la marcha, entonces por lo menos de la unidad número 2. Y aparte quería preguntarles, y bueno, esto casi me lo pueden ir contestando en el grupo, y si no lo van a ver en poco tiempo, igual les voy a preguntar ahí, pero se acerca la fecha del examen, que vendría a ser como la nota número 2, pues como tres notas importantes. La primera es la del foro, que es justamente esta participación en tiempo y forma, y bueno, les agradezco a todos por haber participado. Son muy valiosos para mí esos aportes, me sirven un montón y bueno, como les decía la vez pasada, muchos de los temas que ustedes nombraron los vamos a tener en cuenta y sí están dentro del sílabo, la mayoría. Eh, y por otro lado, bueno, otra de las notas importantes es el examen que se viene, que es de la semana que viene, el otro fin de semana, y también el trabajo final. Una vez que hagamos eh, el parcial, o sea, el examen, vamos a estar, voy a estar orientándolos para este trabajo final. Pero para el examen quería preguntarles qué es lo que les queda mejor, porque yo no tengo problemas de cambiar y mover un poco la fecha. La idea es que la plataforma esté a disposición de ustedes durante todo un día, 24 horas, para que puedan responder a las preguntas que les voy a dar en el examen, pero les quiero preguntar si les queda mejor hacerlo o un fin de semana, sábado o domingo, o entre semana. Entonces, la fecha que yo fijé para este examen es el domingo 19 de octubre. Sí, es domingo. Pero igual, no, como les digo, no tengo problema de moverlo, entonces quisiera que ustedes me estén diciendo qué les quedaría mejor. Y lo que la mayoría considere, entonces vamos a tener en cuenta
y lo movemos o lo dejamos, porque por ahí algunos dicen, no, yo prefiero hacerlo durante la semana porque me dedico a esto y el fin de semana descanso, o prefiero hacerlo el fin de semana porque sé que es un tiempo que tengo disponible como para poder hacer el examen. Así que vayan estudiando, vayan leyendo, que esto les va a servir un montón, que los temas van a ser obviamente los dados hasta la fecha de la última clase, nada más, así que pueden estar tranquilos por eso, pero bueno, si vayan leyendo para que no se les amontone tanto. Y bueno, dicho este aviso parroquial, vamos a continuar con lo que nos quedó de la unidad número 2. A ver, que nos quedó una partecita, habíamos hecho el test, así que bueno, me gustaría que ustedes lo pudieran hacer y compartirlo conmigo. Y también vamos a hacer el de inteligencia emocional, que es el que les voy a dar ahora. Ah, bueno, esos test también son los que tengo que subirles o pedir que lo suban para que lo tengan ahí a disposición de ustedes. Y bueno, y nos adentramos con esta última partecita que es la inteligencia emocional. Habíamos visto la de las inteligencias múltiples, que las inteligencias múltiples tienen que ver por ahí más con habilidades directamente con nuestro quehacer, pero también ahí vimos dentro de estas inteligencias que se asoma mucho esto de la inteligencia emocional, sobre todo en la intrapersonal y la interpersonal. Y la inteligencia emocional vino a tener más auge en estos últimos años a partir de su creador, digamos que fue Daniel Goleman, en 1995, si no mal recuerdo. Sí. Y bueno, antes, fíjense que, bueno, antes y hasta la fecha, porque todavía es como que cuesta desestructurar un poco, eh, se hablaba mucho del CI, o sea, o el QI, el coeficiente intelectual. Entonces, todo se basaba en que teníamos que mirar el coeficiente intelectual de la persona. Si tiene cierto puntaje, va a ser más apto para esto, para lo otro, y generalmente hay mucha gente que tiene puntajes más elevados, entonces tiene más capacidades para ciertas temáticas, como la lógica o la lingüística, que generalmente dentro de las escuelas, fíjense que el sistema educativo para mí es muy precario a la fecha, no en todas las escuelas, pero en la mayoría, porque se sigue basando en esto de si son buenos en matemática o lengua. Y sigue, por más de que se trató, digamos, de quitar o desmenuzar un poco esto, todavía sigue muy firme esta idea de que uno se basa en la inteligencia. En la inteligencia intelectual, que ahí está el coeficiente intelectual. Entonces, a cierto puntaje se tienen más o menos habilidades para esto, para lo otro. ¿Y qué se vino descubriendo? Que en realidad lo más importante es poder desarrollar una inteligencia emocional. Y no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, es totalmente independiente del coeficiente intelectual. Pero uno puede tener un coeficiente intelectual muy alto, igual desarrollar obviamente inteligencia emocional. O no, puede tener un coeficiente intelectual muy alto y no tener nada de inteligencia emocional. Entonces lo aprendido puede que sirva para algunas cosas, pero a la hora de relacionarte y de vivir con un otro y de convivir, no siempre es tan importante, no siempre termina siendo tan fácil, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad o la habilidad de poder reconocer nuestras propias emociones, entenderlas, gestionarlas. Por ahí no se habla a veces de la palabra controlar las emociones. En realidad el control es como meter algo dentro de una caja a presión, me parece. Entonces es más gestionar, que uno pueda elaborar sus propias emociones, trabajarlas sobre las cosas que no están bien, poder repensarlas. Entonces esta habilidad nos lleva a que podamos tener una dimensión más amplia de nosotros mismos y que estas emociones no nos ganen, porque en realidad si uno se basaría siempre en el estado emocional, haríamos desastres, que de hecho a veces pasa. Entonces, eh, poder gestionar las emociones nos lleva a poder convivir mejor con otros e incluso está comprobado que personas con inteligencia emocional elevada logran mejor respuesta en entrevistas de trabajo donde se requiere un coeficiente intelectual muy alto,
justamente por la habilidad y el manejo emocional, porque también nos lleva esto a que podamos tener habilidades sociales que son, bueno, el tratar con un otro, el poder tener una buena oratoria, el poder tener empatía, el poder conversar con un otro, el poder ver las automotivaciones, ¿no? Entonces, como dice ahí, comprender distintas capacidades, como la gestión de las emociones, la automotivación, tolerar mejor la frustración cuando algo no nos va bien, una mejor conexión con los demás. Entonces tiene que ver con entender mejor nuestro sistema emocional. Y bueno, y vuelvo un poquito a esto, yo soy muy crítica del sistema educativo, de hecho ahora lo puedo ver un montón en la escuela que va mi hija, por ejemplo, que para mí son totalmente retrógrados en cuanto a la educación, porque son chiquititos y tienen técnicas que están muy lejos de lo que hoy se habla la crianza respetuosa, ¿no? Entonces, no hay motivación a la autonomía, a poder desarrollar o ayudar a los niños a desarrollar sus propias capacidades, porque ¿qué pasa con el sistema educativo? Lo que nos hacen es meternos adentro de una cajita y que todos más o menos funcionemos de acuerdo a cómo es lo normalmente establecido, pero de ahí en más es un límite muy marcado de la habilidad de cada uno. Hay algunas escuelas que tienen una orientación Montessori, por ejemplo, que llevan a que los niños por ahí puedan mostrar o desarrollar mediante el juego sus habilidades. Entonces, bueno, yo justamente donde lo veo de cerca, que por ahí es más, se reprime la conducta negativa, que encima son chiquitos, o sea, hay cosas que son totalmente normales y esperables para la edad, y no se motiva o se elogia eh, la buena conducta, ni tampoco se deja el despliegue de la capacidad de cada uno, saber qué de bueno traes vos, porque todos traemos algo bueno, pero a veces la escuela lo que hace es como limitar eso. Y fíjense que hay algunos lugares, bueno, acá hablando de Argentina, por ejemplo, en Misiones, hace muchos años ya es ley la educación emocional. Ahora, de que se aplique en las escuelas, mm, ¿y cómo se puede hacer esto? De manera longitudinal o de manera transversal con las materias, ¿no? Se puede tener una materia, por decirlo así, donde se trabaja en habilidades sociales, pero para a mí parecer lo mejor sería que dentro de cada materia, dentro de lengua, dentro de matemática, dentro de las materias estructurales que sí o sí están, poder trabajar con los niños la inteligencia emocional. Y es ley, o sea, debería estar en todas las escuelas. De ahí a que se cumpla, lejos. Bueno, acá también como que yo intenté por ahí meter un poco esto, pero es difícil, es como que si no viene una bajada de arriba, que yo creo que a veces también limita a los docentes a poder hacer cosas porque si no hay como desde, ni tampoco a veces desde los directivos, sino como de más arriba, como digo, el sistema educativo a veces como que tiene cierto estándar y no deja el despliegue de lo autónomo, de lo esencial de cada uno, de lo particular. Pero bueno, yo creo que igual que cada docente algo puede hacer por esto. Más por ahí si hay alguno que es docente acá. Y bueno, y ni que hablar dentro de las iglesias, dentro de las escuelas de niños, trabajar esto, ¿no? El gestión de las emociones. Tenemos un montón de ejemplos de Jesús, de cómo manifestaba sus emociones, pero él, obviamente a diferencia de nosotros, no pecaba y podía gestionarlas bien. Como vimos al comienzo de tiempo, él trabajaba con un montón de personas y con todas, obviamente, todas distintas, y él tenía una estructura emocional tan importante que hacía que él pueda manejarse con uno, con otro, con habilidades. Si tenía que confrontar a este, lo confrontaba, si tenía que ser compasivo con este, era compasivo, e incluso él atravesando por un montón de emociones. Por eso él nos entiende tanto, porque atravesó por todo esto, pero la supo gestionar, la sabe gestionar. Entonces tenemos un aprendizaje muy importante ahí y me parece algo muy importante también poder trabajarlo en las escuelitas, ¿no? Del poder eh, tratar de que los niños puedan aprender cómo gestionar esas emociones, tratar de normalizar también que hay muchas emociones que que son, no, no que muchas, todas son normales y que aparezcan
determinadas formas, en determinados momentos de la vida, es totalmente normal y esperable. Por ejemplo, que un adolescente se ponga rebelde es lo esperable. Quizás uno como padre no quiere, pero es lo más sano que le puede pasar a un adolescente ponerse rebelde y cuestionar estándares, sea religiosos, morales, de la familia, de los padres, porque justamente eso va constituyendo su propia identidad y lo hace no ser como un sumiso que todo acepta. Entonces, esta expresión de las emociones son necesarias. Sí tiene que haber un adulto que acompañe. Y generalmente, si no hubo un adulto que acompañe desde la primera infancia, en la adolescencia va a ser muy difícil. O sea, no pretendamos hacer en la adolescencia todo lo que no hicimos durante la infancia de un niño. Entonces, justamente ese poder ayudar en este momento de la gestión de las emociones cuando son chiquitos es muy importante, porque ellos todavía no saben regularse emocionalmente. Cada uno de nosotros tiene una forma distinta o una necesidad distinta de regulación. La regulación es cuando estoy desbordado, necesito mi momento de calma para volver a mi centro, volver a centrarme y estar tranquilo, por decirlo, o más o menos estable y equilibrado. Y cada uno de nosotros necesita como momentos distintos. Fíjense, por ejemplo, en niños autistas, la regulación es mucho más necesaria y la necesitan quizás en momentos de una forma más larga, más continua, más rutinaria, más marcada, y es como mucho más fuerte, digamos, lo que necesitan. Entonces necesitan momentos de calma, el volver a centrarlos, en dirigirlos, acomodarlos, pero todos nosotros tenemos nuestra forma de regularnos. Por ejemplo, estuviste todo el día afuera cansado y volvés y necesitas tirarte 15 minutos en el sillón y que nadie te hable. Esa es una forma de regular. O un baño calentito y que, bueno, después me calmo. O bueno, o una siesta. Cada uno tiene su momento de no tener ruido o algunos con música. Cada uno, por eso digo, es como que es muy amplio y cada uno tiene sus formas. Y esa forma de regular es importante empezar a enseñárselas a los chiquititos. Ellos no saben regular sus emociones todavía porque están aprendiendo, entonces necesitan de un adulto que las regule para ayudarlos a regular. El problema es cuando nosotros como adultos a veces no sabemos regular nuestras emociones, entonces la conducta de los niños nos desborda. Bueno, la inteligencia emocional no solo nos permite gestionar nuestras reacciones y emociones, sino la de los demás, como lo que les decía. Y a diferencia del coeficiente intelectual, la inteligencia emocional puede entrenarse y desarrollarse a lo largo de la vida. El coeficiente intelectual también, pero generalmente es como un poco más propio de la persona y también tiene que ver con los primeros años. Pero la inteligencia emocional se puede lograr aunque seas un viejito de 99 años y nunca lo lograste, se puede lograr. ¿Va a costar más? Capaz que sí. Y cuanto más uno antes empiece, por ejemplo, como les decía, desde los niñitos, es más fácil para que después lo puedan lograr. La persona con un elevado coeficiente intelectual manifiesta una previsible confianza intelectual, que es capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora las cuestiones teóricas, presenta un amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales, también tiende a ser personas introspectivas, predispuestas a la ansiedad, a la preocupación y a la culpabilidad, y se muestran poco dispuestos a expresar públicamente su enfado, aunque puedan expresarlo de un modo indirecto. Esto es como alguna de las características de una persona con coeficiente intelectual elevado, pero sin inteligencia emocional. Ahora, las personas emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y a expresar sus sentimientos sin ambages, sin contradicciones, lo pueden decir, sin herir al otro, porque a veces está eso, bueno, yo digo lo que pienso, yo digo cómo soy, pero eso no es inteligencia emocional, eso es ser impulsivo. Las personas con inteligencia emocional tienden a tener una visión más positiva de sí mismas y para ella la vida siempre tiene un sentido. Suelen ser abiertas, sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente en lugar de entregarse a arranques emocionales, soportan mejor la tensión, son
más equilibrados socialmente y se abren a nuevas amistades o a relaciones sociales, y a diferencia de lo que ocurre con el tipo común de personas con un elevado coeficiente intelectual, raramente se sienten ansiosas, culpables o se ahogan en sus preocupaciones. Ahora la pregunta es, ¿se sienten emocionalmente inteligentes? Y acá vemos, ay, no sé qué decía arriba, me he olvidado, principios que abarcan diversos conflictos en la vida. Em, entonces la inteligencia emocional nos va a servir para tener una autoconciencia de nuestras emociones, como les decía, para regularnos, para ver nuestras emociones, nuestras motivaciones y también para trabajar esto que les decía de las habilidades sociales, que son básicamente las capacidades que tenemos de una relación con los otros. Y qué importante sería poder trabajar estas habilidades dentro de las escuelas, por eso es importante ni hablar desde casa, ¿no? Bueno, esto es como un pantallazo general, no quiero entrar demasiado en esto, pero sí me parece importante compartirlo. Y ahora quiero compartirles, así como hice con el test de inteligencias múltiples, poder compartirles este de inteligencia emocional y que lo podamos ver juntos y ustedes también lo puedan después hacer en sus casas. Es lindo porque realmente nos da como una mirada de nosotros mismos. A ver si lo puedo poner más grande. Bueno, acá van a tener 24 ítems y lo que van a tener que hacer es parecido al otro, pero no tan parecido. Van a tener que ver qué puntuación le dan a cada una de las afirmaciones. A diferencia del otro que tenían que marcar solo las afirmaciones en las que ustedes se sentían identificados, acá van a tener que marcar todas, pero con el puntaje que consideren. Entonces, el 1 va a ser que no están nada de acuerdo con la afirmación, el 2 que están algo de acuerdo, 3 bastante de acuerdo, este es como un unifa, el 4 muy, muy de acuerdo y el 5 es como, sí, totalmente de acuerdo, este soy yo. Entonces vamos a ver juntos. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, yo presto mucha atención a los sentimientos. No, la verdad que casi nada. Entonces, marcan el 1. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. Sí, la verdad es que últimamente estoy pensando demasiado, entonces totalmente de acuerdo. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. Y sí, algo, más o menos algo de acuerdo, 2, por ejemplo. El 4 pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo, por más de que no lo hagan, pero me parece importante. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. Traten de ser totalmente sinceros acá. Tómense el tiempo a analizarlo porque termina siendo muy interesante ver qué surge de cada uno, porque esto va a ser para ustedes. Pienso en mi estado de ánimo constantemente, a menudo pienso en mis sentimientos, presto mucha atención a cómo me siento, tengo claros mis sentimientos. A veces uno puede prestar mucha atención a lo que siente, pero no tener claros los sentimientos. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. Casi siempre sé cómo me siento. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. Siempre puedo decir cómo me siento. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. Cuando estoy enfadado, intento cambiar mi estado de ánimo. Bueno, ustedes van a poner ahí en cuáles están nada de acuerdo o muy de acuerdo y los del medio. ¿Y cómo se interpreta? Bueno, acá vamos a tener dos columnas que van a ver que son de los hombres y de las mujeres, porque tendemos a ser cerebralmente un poco distintos. Entonces, justamente por eso acá aparece la diferencia. Ahora, hay 3 puntos que se van a tener en cuenta en esta interpretación de la inteligencia emocional. La atención, la claridad y la reparación. Entonces van a haber 3 cosas que se evalúen, que lo autoevalúen. La atención tiene que ver que
con que uno es capaz de atender a los sentimientos de forma adecuada. Me puedo dar cuenta de los sentimientos. La claridad es comprendo bien mis estados de ánimos. Y la reparación, soy capaz de regular los estados emocionales en forma adecuada. Entonces es como que estas afirmaciones están divididas en tres partes. Primero van a ver que del 1 en la evaluación, vamos a ver del 1 al 8, vamos a evaluar la parte de la atención, del 9 al 10 al 16 la claridad y del 17 al 24 la reparación. Entonces, esos ítems corresponden a cada una de esas definiciones. Entonces, para la atención, vamos a ver que está la puntuación de hombres y la puntuación de mujeres. Cada uno va a mirar la suya. Entonces, lo que van a tener que hacer es sumar, simplemente. Entonces, por ejemplo, si ustedes van del 1 al 8, que es la parte de la atención, y en uno pusieron 1, 1, 1, 1, 1, suman todos esos 1. Si pusieron 5, 5, 5, suman. Si pusieron 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, suman cuánto le da. Así de simple. Entonces, cuando van a ir a la puntuación, si son hombres en la parte de la atención, y les dio 20, les dio menos de 21. Entonces puede ser que ustedes tienen que mejorar su atención porque prestan poca atención. Y en las mujeres si es menor de 24. Si es del 22 al 32 en los hombres o de la mujer del 25 al 35, pueden decir que usted tiene una adecuada atención de sus emociones. Y si les da en los hombres más de 33 puntos y en la mujer más de 36, es que le están prestando demasiada atención, un exceso de atención en sus emociones. Con la claridad lo mismo. Si es menos de 25 para los hombres, si es menos de 23, y después del 26 al 35, del 24 al 34, y en el hombre si es mayor de 36 o es mayor de 35. Entonces van a ver si tienen poca claridad, si tienen una adecuada claridad o comprensión de las emociones o si tienen una excelente comprensión de las emociones. Fíjense que es distinta esta. Y acá también es como esta anterior, porque en la reparación van a ver si tienen que regular sus emociones, tienen que trabajar en esto, si tienen una adecuada regulación o si tienen una excelente regulación. Entonces, bueno, después me gustaría ver sus resultados, por favor. Y entonces háganlo porque esto les va a servir a ustedes para, para trabajar sobre ustedes mismos, para conocerse un poquito más. Esto, como les digo, después, cuando estén trabajando con alguien más o alguien conocido, le pueden hacer este test y puede servir mucho porque es una mirada a uno mismo para comprenderse un poquito más. Y, y bueno, y después también me gustaría saber si les gusta esto de hacerse test, si les gusta el conocerse un poquito más a ustedes mismos desde este lugar. Bueno, así hemos terminado la unidad número 2. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran decirme, por favor, tienen ahí a disposición el chat. Pero bueno, yo sigo acá como estoy sola, yo sigo. Si ustedes no me paran, acá vamos a seguir. Y en la unidad número 3 nos adentramos al tema del aconsejado. Si bien en la unidad número 2 estuvimos viendo estos componentes del inconsciente que hacen a la estructura de nuestra personalidad, ya estamos hablando obviamente del aconsejado, es como que eh, nos sirve, digamos, en primera instancia, como les decía, mirarse a uno mismo para que después uno pueda empezar a ver al otro. Entonces, ya estuvimos hablando del aconsejado desde el primer comienzo de la materia, pero ahora nos vamos a adentrar un poquito más en esa mirada al otro o en lo que vamos a hacer con un otro. Entonces, en los temas de esta unidad vamos a ver a quiénes vamos a aconsejar, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de los demás, o sea, este interjuego entre verse a uno mismo y empezar a darse cuenta de un otro y poder trabajar con este aconsejado, va a estar todo el tiempo. Por eso yo les decía que es muy importante que ustedes traten de verse a ustedes mismos en esto, no por una cuestión de egoísta, voy a trabajar no en mí, sino porque es necesario que uno pueda verse a uno mismo para que después pueda comprender mejor al otro. Si no me comprendo a mí mismo o si no intento ni siquiera hacerlo, a veces es difícil entender al otro. A ver, y también pasa
de que no hace falta comprendernos en todo a nosotros mismos para poder trabajar con otro. De hecho, a mí me pasa, o sea, yo hace bastante tiempo voy a la psicóloga, bueno, la tengo online, que no la dejo, me encanta, porque realmente hay muchas cosas que yo siento que debo trabajar en mí y que no son un estorbo o un impedimento para trabajar con otros. Sí les soy sincera que por ahí mucho tiempo, muchas veces me pasó de que atravesando momentos difíciles, es como que me sentía como hipócrita, no, no intencionalmente, pero sí me pasaba que yo decía, bueno, me está pasando esto, que no lo estoy pudiendo manejar, y sin embargo viene una persona con una problemática similar y yo estoy trabajando con ella. Y realmente parecía esta contradicción en mí. Hasta que, a ver, por ahí sí sabía teóricamente esto, pero me costaba incorporarlo. Hasta que, bueno, fue como toda una elaboración también de darme cuenta de que en realidad el trabajo, sobre todo desde la psicología, no es tener todo resuelto en uno para poder trabajar con el otro, porque la realidad del otro siempre es distinta a la de uno. Y uno no necesariamente tiene que estar con todo resuelto para poder ayudar al otro, porque si no, no podríamos ayudar nunca a nadie, porque uno nunca va a dejar de cometer errores y tampoco nos van a dejar de pasar cosas. O sea, no porque uno trabaje con un otro siendo psicólogo o siendo pastor o trabajando con personas, te alejas de tener problemas. O sea, no, nada quita eso. De hecho, tener una autoestima elevada, tener inteligencia emocional, no nos aleja de tener problemas como cualquier persona. El tema es poder diferenciar entre tratar de elaborar estas cosas, tratar de trabajarlos en uno, estar medianamente equilibrado para trabajar con un otro, sí, pero también el poder disociar lo que se trata de uno y lo que se trata de un otro. Entonces, esto sí, les soy sincera, es como que en mí llevó mucho tiempo el poder como, que de hecho a veces pasa todavía, que me cuestiono estas cosas, pero lleva su tiempo elaborar, o me llevó mi tiempo elaborarlo y comprenderlo de que no necesariamente tiene que estar todo bien para que uno pueda ser usado también por Dios. Entonces, en este conocimiento de uno mismo, la idea es esto, como también verse reflejado por ahí si pasa, ¿no? En estas cuestiones que vamos trabajando, evaluarse, mirarse, tratar de corregirse, eh, obviamente con la mirada de Dios, no solos, y también poder lograr un conocimiento más amplio de los otros. Por eso les decía que a veces cuando uno se encuentra con esto de hacer terapia, de ser más introspectivo con uno mismo, de dejar que Dios nos muestre cosas que no están bien en nosotros, nos hacen tener un registro más amplio y también nos hacen mirar con una dimensión más amplia hacia los otros y hacia las problemáticas de los demás. A veces eso nos frustra, pero en realidad hay que tomarlo como beneficio. Y por último, en esta unidad vamos a ver algunos trastornos psicológicos, que por ahí son los más comunes o de los que sufrimos o vemos sufrir a la gente de nuestro entorno. Pero bueno, en esta dinámica de el conocernos a nosotros mismos, bueno, me gustó esta frase de Walt Disney que decía, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Hagamos algo, porque uno puede hablar mucho, pero no hace nada. Eh, Ahora, cuando hablamos de esta dinámica del inconsciente que veíamos la vez pasada, ¿no? Eh, Vemos que todo giraba en torno a lo inconsciente. Pero no es todo inconsciente, obviamente que hay una gran parte, y que está ahí dentro nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, como cristianos, como seres humanos, como seres adultos, de poder ver nuestra parte consciente de las cosas que hacemos mal en nuestra conducta. Entonces, como dice el autor que habíamos visto, Jorge León, no podemos esperar la conversión de nuestro inconsciente si no estamos conscientemente convertidos. Entonces, la primera parte tiene que ser el darnos cuenta de nuestra conducta. Entonces, nosotros, para conocernos, tenemos que saber bien quiénes somos y aparte de poder ir encontrando estas cuestiones inconscientes de los mecanismos de defensa, por ejemplo, que estuvimos viendo, tenemos
responsabilidad moral, digamos, de ser consciente de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Porque tenemos que entender de que somos responsables de lo que hacemos, porque si no sería muy fácil decir, no, la verdad es que esto es todo inconsciente, no sé por qué lo hice, como que uno se refugiaría en eso, caería en eso, en ese recurso cómodo y no estaría totalmente dispuesto a reevaluarse y a cuestionarse y también hacerse cargo de lo que hacemos y lo que decimos, que es nuestra parte consciente. Entonces, eh, vemos que es una dificultad encontrar esta parte inconsciente porque se deja y no se deja ver, ¿no es cierto? Aparece mediante síntomas, mediante algunas proyecciones inconscientes, pero no es tan simple. Eh, pero más allá de que sea difícil, digamos, podemos utilizar este recurso, pero también utilizar el recurso de lo que sí conocemos, nuestras dificultades, nuestras carencias, nuestra parte de culpa, nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que esforzarnos en tener mayor conocimiento también de esta vida consciente que tenemos. ¿Cómo son, o sea, nuestras emociones? Reconocerlas. Ahí está un poco esto de la inteligencia emocional, ¿no? Aprender a reconocer qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo estoy actuando. Y es interesante también eh, ver esta parte, porque bueno, también acá vemos obviamente con claridad que es la manifestación muchas veces del pecado en nuestra vida y, y es necesario poder trabajar sobre estas cuestiones internas que a veces nos llevan a los famosos complejos, ¿no? Que en ese sentido todos navegamos más o menos por las mismas aguas de inseguridades. O sea, no existe una persona que aunque tenga la autoestima muy elevada, no tenga inseguridades, porque en algún punto aparece cierto complejo, cierta inseguridad frente a algo. El punto no es no tenerlas, sino reconocerlas y por ahí también esforzarnos también en trabajarlo, en lo que no está bien, pero también dedicarnos a esforzarnos en fomentar lo que sí está bien en nosotros. Me quedó el otro día un ejemplo que leí de Roger Federer, yo no sé mucho de tenis, pero sé que es un ícono del tenis. Y bueno, y a él le habían preguntado por qué él no se basaba en mejorar las partes en las que no era tan bueno. Y él dijo que lo que a él le llevaba al éxito, lo que le llevó al éxito es esforzarse en mejorar en las cuestiones en las que él era bueno. Entonces me pareció interesante verlo, ¿no? Como analizar esta parte. No está mal que uno pueda trabajar aquellas cosas en las que no le sale bien, en las que uno no es bueno. Pero sí es cierto de que si nosotros a veces ponemos una energía o nos enfocamos en, en hacer brillar o mejorar las partes en las que somos buenos, muy posiblemente lo otro se vaya trabajando de manera inconsciente, de manera indirecta, mejor dicho. Entonces, me pareció como interesante, ¿no? Bueno, ahora, como habíamos dicho, todas nuestras conductas tienen esa parte del motorcito inconsciente, pero también parte de nuestra responsabilidad de lo que nosotros hacemos y vamos decidiendo diariamente. Entonces, esa parte de la que es como la que somos más conscientes, ¿no? Eh, pero en esta parte del autoconocimiento y del ir conociendo a otros y de trabajar con otros, el autor recalca algo que es algo que no tenemos que olvidar nunca, que lo primordial va a ser trabajar en base al amor, no en base a juzgar, en base a juicios, porque la columna vertebral de todo esto va a ser que uno tenga amor por uno mismo, pero obviamente también por las personas con las que uno va a trabajar. Eh, y entender a veces de que los motores de algunas conductas terminan siendo productos de la culpa, algunas buenas y otras no tantas, porque a veces la culpa sana, eh, la culpa existencial, por decirlo así, es la que nos lleva al arrepentimiento y a querer cambiar. Pero hay otra que es más neurótica, que es la más inconsciente, la culpa falsa, que nos lleva a un sentimiento de frustración, nos lleva a síntomas, ya vamos a ver algunos síntomas, y a veces nos puede llevar a limitar un montón de habilidades, un montón de posibilidades que podemos tener por no
salirnos de ahí. Entonces, dentro de esto de las emociones, los sentimientos y la conducta, vamos a poder diferenciarlos un poco. ¿Y qué son las emociones? Digamos, por ahí eso se habla un montón, ¿no? La emoción viene del latín movere, que significa agitar, mover, excitar, estar como en movimiento. Entonces, la emoción es justamente lo que a uno lo mueve, lo que lo mantiene activo, lo que nos da energía. Sin las emociones uno no se daría cuenta de qué es la alegría, de qué es la tristeza, de darse cuenta de los sabores, ¿no? Entonces la emoción lo que tiene también es esto que es fisiológico y aparece de manera directa. Si ahora justamente yo estoy acá y escucho un portazo, me puedo asustar. Entonces, esa emoción del susto es algo automático porque aparece de manera fisiológica. O sea, yo no puedo evitar una emoción, va a aparecer sí o sí. Y de las emociones, a veces uno dice emoción buena, emoción mala. En realidad ninguna emoción es mala. Las emociones son placenteras o displacenteras. Entonces, todas son necesarias, pero algunas no nos gusta sentir. O sea, no nos gusta estar triste, pero la tristeza es necesaria para darme cuenta de algunas decisiones que tengo que tomar, por ejemplo. La ira, el enojo, no es una emoción placentera, pero sí es necesaria porque a veces me moviliza también a tomar algunas decisiones o a hacer cambios. El asco, por ejemplo, me puede ayudar a darme cuenta de que esa comida está en mal estado y me puede caer mal al cuerpo. Entonces son necesarias, pero no todas son lindas de sentir. Y también aparecen, como les decía, de manera automática, o sea, no podemos evitar que aparezca una emoción. Y las emociones, digamos, tienen dos tipos de respuestas, unas que son externas y otras que son internas. Externas, por ejemplo, bueno, si estoy, no sé, me van a dar una sorpresa, recibí una sorpresa, es como que se puede ver en mi cara, estoy contenta o tengo la cara con los ojos grandes, como expectante. La tristeza también se puede ver en el cuerpo, se puede manifestar con la cara triste, como con la boca caída, los ojitos más cerrados o el tronco más inclinado, pero también tiene una respuesta fisiológica. Si estamos enojados, es como que los músculos se tensan, por ejemplo, si estamos nerviosos, el corazón se acelera, nos empieza a doler la panza, porque justamente el corazón late con más rapidez, los músculos se tensaron, la digestión se cesa un poco. ¿Por qué? Porque cuando aparece una emoción, nuestro cuerpo, nuestro cerebro lo que le dice a nuestro cuerpo es que hay ciertas funciones en el cuerpo que no están siendo necesarias y que la energía tiene que ir toda a una. Por eso pasa cuando estamos enojados, que no sé, uno se queda con la cara roja, entonces la sangre tiene que ir ahí. Eso entiende el cuerpo. Eh, Y justamente las emociones son necesarias porque nos ayudan a actuar, ¿no? Entonces, si nosotros estamos, no sé, caminando y nos empieza a perseguir un perro que nos quiere morder, y algo tenemos que hacer, o defendernos o irnos, pero si nos quedamos parados y no hacemos nada, pues el perro capaz que venga y nos muerda. Entonces las emociones sirven para eso, para actuar, para accionar en el momento. Y las universales, bueno, son la ira, el enojo, eh, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa. Y vamos a ver que las emociones son distintas de los sentimientos, ¿sí? Entonces vamos a ver que los sentimientos, digamos, son como el resultado de la evolución de una emoción y se presentan de una manera más compleja y más larga en el tiempo. Lo que tiene la emoción es que es como tiene un impacto más fuerte, pero una duración más corta, y la emoción tiene un impacto menos fuerte, es más tranquila, por decirlo, pero perdura en el tiempo. Entonces, se muere un ser querido y puede aparecer la tristeza de golpe, pero esa tristeza se convierte en un sentimiento que perdura en el tiempo. O enterarnos de algo que no nos gusta, o darnos una alegría, ¿no? Una sorpresa. Eh, Y justamente los sentimientos están como los que pueden ser como sensoriales, los que aparecen como en lo que uno puede darse cuenta, ¿no? Me enteré de esto y me puso mal, me entristeció, me quedé preocupado, o extrasensoriales que tienen que ver más con las cuestiones
inconscientes, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto si no entiendo? Entonces ahí están las partes de los mecanismos inconscientes. Y dentro de esto me gustó porque el autor habla de particularmente de la ira, por ejemplo, como del manejo de la ira. Y fíjense que en la Biblia vamos a ver el ejemplo que dice Pablo, que está en Efesios 4:25, que dice que uno, si se enoja, no peque. O sea, ¿qué está diciendo? Que uno se va a enojar, porque justamente las emociones son automáticas, o sea, no podemos evitar enojarnos, pero sí podemos ver qué hacer con esas emociones, ¿no? Podemos estar enojados, pero que eso no nos domine. Jesús se enojó. Fíjense cuando él fue a, a sacar todo lo que cuando habían hecho la iglesia o el templo lo habían convertido en un lugar de ventas, él se enojó y tiró todo. O sea, la ira le sirvió en ese momento para tomar una decisión, para actuar. Pero él no dejó que la ira lo domine, no pecó. Entonces, el autor propone también cómo manejar la ira, ¿no? Entonces, uno a veces piensa que uno tiene que controlarla, suprimirla, no dejar que se manifieste, pero si no se manifiesta ahora, se van a manifestar después. Entonces, no es tan mal que aparezca. El tema es que cuando aparece, ¿qué hago con eso? No dejan que se ponga el sol con su enojo, ¿no? Entonces, como que uno debería manejar eso antes. Entonces, primero que nada, cuando aparece esta energía de la ira, porque en realidad es una energía, ¿no? Un impulso que uno tiene, lo mejor que uno puede hacer es intentar frenarla con algún recurso exterior. Muchas veces la actividad física puede servir como para frenar estos impulsos, irse de la conversación, irse del lugar de algo que nos generó mucho enojo. A veces puede servir, no sé, pegarle piñas a un almohadón o morder una tela, algo que descargue, ir a gritar a otro lado, pero gritar solo, como decir, ah, fuerte, pero descargar la energía, salir a correr, que esa energía baje. Y después de que se produce esa descarga de energía, porque es un exceso de energía que aparece cuando hay ira, cuando hay cólera, después de que se produce esa descarga de energía, uno ya tiene una condición un poco más razonable de poder trabajar el problema, de poder hablarlo. O sea, no es que uno se sacó la bronca porque fue a correr y después volvió y no hizo nada. No, es ahí donde hay que trabajarlo, hay que hablarlo. Y bueno, justamente después de ese desahogo, que puede ser, por ejemplo, salir a correr, eh, viendo las cosas con más calma, con más claridad, con más raciocinio, uno puede hablar de esto para no acumular más ira, para poder ver qué pasó en ese momento, pero posteriormente la tercera y no menos importante es evaluar, investigar, sondear por dónde puede venir esta reacción que a veces es desmedida. Porque a veces puede ser, me molestó esto en este momento porque, no sé, te fuiste a tal lado y no me mandaste un mensaje. Sí, me molestó eso, pero ¿por qué molesta tanto eso? Entonces puede estar reflejando inseguridades, miedos, temores que a veces un otro puede ayudar a apaciguar hasta que la persona logra estabilidad, a veces se necesita dar garantías y muchas veces esa persona tiene que trabajar para ver por dónde viene esa inseguridad, que a veces son miedos irracionales, ideas irracionales que no tienen sentido, que tienen su fundamento en ideas nada más, no en cosas reales, y que llevan a pensar cosas que no son ciertas y después se manifiestan en la conducta, que es por ejemplo esta manifestación de la ira. Bueno, preguntaría si se me entiende hasta acá, pero no hay nadie que me responda, así que yo continúo. Después nos encontramos con, como les había hablado, de la culpa. Y esta culpa, que justamente ahí es donde aparece la palabra pecado, ¿no? Que este pecado puede ser sensorial o también extrasensorial. Sensorial por las cosas que hacemos normalmente y que nos arrepentimos y nos damos cuenta de que hicimos mal y nos genera culpa, o la extrasensorial, que es la más inconsciente y es la que nos sentimos culpables por algo o aparecen sentimientos
de inseguridad, de insatisfacción, de tristeza, de depresión, que tienen que ver con una culpa inconsciente que no logramos darnos cuenta a simple vista. Justamente el sentimiento de culpa, entendiéndolo desde el punto de vista del psicoanálisis que veníamos trabajando las clases pasadas, es que el sentimiento de culpa es la expresión de una tensión interna entre el yo y el super yo. ¿Por qué? Porque nuestro yo no supo eh, dirigirse por ese super yo, por esa moral, y le dio lugar al ello. Entonces, al darle lugar al placer, a lo inconsciente, a lo instintivo, a lo que genera ese sentimiento de placer, genera culpa porque aparece la contradicción con el deber. ¿Se entiende? Entonces, esta culpa, digamos, puede presentarse de dos maneras, como una sensación displacentera consciente, como que nos damos cuenta de esto, o como una angustia inconsciente. Entonces nuestros sentimientos de culpa son mucho más que estados emocionales explicables exclusivamente por cosas que pasaron, ¿no? Por eso a veces la culpa va más allá de los sentidos, es como más extrasensorial, ¿no? Eh, entonces, en términos cristianos vendría a ser que la culpa aparece porque por el pecado o por lo que creímos que es una idea de pecado. Y no poder liberarnos de eso. Entonces justamente está ese interjuego entre el yo, super yo y el ello. Eh, Justamente el yo reacciona con sentimientos de angustia ante la percepción de que no pudo superar esos mandatos introyectados, ¿no? Esa moral introyectada. Eh, a veces la culpa no tiene que ver directamente con esa parte del yo, del ello, del super yo, algo de uno, sino que a veces tiene que ver con un origen más social, familiar. Por ejemplo, darte cuenta, que te dé vergüenza alguna actitud de tu familia, de tu madre, por ejemplo, o tener un hijo ilegítimo, por ejemplo. Entonces, es una culpa eh, más traspasada hacia otros y de los otros introyectada. Por ejemplo, puede surgir un sentimiento de frustración porque la persona no pudo alcanzar ciertos niveles de algo en lo que es exigido, sea a nivel intelectual, económico, afectivo, pero la culpa, por ejemplo, siempre se manifiesta como una tensión entre lo que uno siente que es y lo que realmente debería ser, lo que uno cree que debería ser. Por eso aparece la culpa. Y el autor, Jorge León, habla también hace la diferencia entre culpa neurótica y culpa existencial, que la culpa existencial es la de todos seres humanos, un ingrediente normal, es como le decía, un ingrediente normal del ser, que porque somos caídos, porque somos finitos, porque nos equivocamos, y bueno, es como que lo que nos lleva a querer también arrepentirnos y mejorar. Y después la otra justamente tiene que ver con la parte más inconsciente, ¿no? La neurótica, la que se distingue por síntomas más, por expresarse en síntomas y que tiende a ser un poco más depresiva. Y justamente la depresión se manifiesta por un disgusto por la vida, una desazón, un desaliento, que impiden que uno se sienta como realizado humanamente, por decirlo así. Y justamente los efectos de esta culpa generan síntomas, ¿no? Y a veces puede ser que la persona tenga nerviosismo, ser más susceptible, el carácter empeora, insomnio, por ejemplo, no poder dormir porque hay remordimientos que a veces son conscientes o inconscientes, enfermedades, manifiesta como enfermedades, como inseguridad, como conductas compulsivas, personas que tienen tendencia al suicidio, el sentirse alejado de Dios, por ejemplo. Y justamente en cuanto al sentimiento de inseguridad, hay personas que sienten, están convencidas que algo malo le va a pasar y que son negativas y pesimistas, ¿no? Y aceptan eh, sugerencias, pero como que duran poquito tiempo y vuelven y como que no logran disfrazarse deshacerse, perdón, de ese displacer. Y bueno, muchas veces se vuelve como una obsesión, están disfrutando de algo, están re bien, pero auto boicoteándose eso, creyendo que en algún momento eso se va a terminar y que van a sentirse mal. Entonces, a veces también puede pasar que esta culpa es inconsciente y en el fondo
la persona puede estar diciendo, todavía no estás, todavía seguís pagando o todavía no terminaste de pagar por esto que hiciste, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces la parte inconsciente vuelve a molestar. Ahora, también hay otro ejemplo que es que la culpa puede presentarse como enfermedad, puede producir síntomas de enfermedad, ¿no? Que ahí estaban los mecanismos de la somatización o la hipocondría o la conversión histérica. No siempre está relacionado con un sentimiento de culpa, pero a veces puede que sí. Por ejemplo, dice, el autor propone un ejemplo, dice un hombre que ha robado en su lugar de trabajo y vive en la tensión que produce la posibilidad de que el desfalco sea descubierto, podrá ver minada su salud si esto no se descubre pronto. Aun si el sentimiento de culpa no es la causa de una enfermedad, podemos asegurar que ésta agrava las enfermedades. Muchas personas tienen fuertes dolores de cabeza en horarios fijos que coinciden con los momentos en que no tienen nada que hacer o cuando están entretenidas con su trabajo, el dolor no se produce, ¿no? Pero si están sin hacer nada, inconscientemente se produce el dolor para evitar pensar. ¿Cómo es increíble cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y también, justamente, la culpa puede llevar al alejamiento de Dios, porque justamente, y esto puede estar como muy adormecido en la mente, como dice el autor, eh, a veces uno puede sentirse como y con un sentimiento de inferioridad, o como que Dios no nos perdona por esto que hicimos, o como le decía la vez pasada, no creerle a Dios directamente, sabiendo las promesas que nos da de que Él se olvida de nuestro pecado, pero nosotros constantemente traerlo y volver a pedirle perdón constantemente y darnos cuenta de que en realidad no somos nosotros los que no estamos perdonando, ¿no? Eso que hicimos, ¿no? ¿Qué les iba a decir? A ver, bueno, después si ustedes quieren leer toda esta parte que sí, la verdad es que es súper interesante, súper, porque hay un montón de cosas que no las voy a tocar por una cuestión de tiempo, pero que el libro, la verdad es que es súper interesante. Aguárdenme un segundito. Me olvidé de traer agua y hablando sola se me seca la boca. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Bueno, de quiénes son los que necesitan consejería que vendrían a ser como nuestros aconsejados. En esto tenemos como todo nuestro proceso de conocer, veíamos esta parte de la dimensión inconsciente, ¿no? De la dimensión consciente. Y fíjense que si nosotros no, como les decía, si no alcanzamos una dimensión un poco más amplia de nosotros mismos, a veces es difícil lograr esa comprensión en los demás. Entonces tenemos que darnos cuenta de nuestros propios conflictos, de traer a la luz aquellas cosas que nos cuestan y de esta manera también vamos a darnos cuenta de los límites que vamos a tener cada uno de nosotros a la hora de trabajar con las personas, porque no es que vamos a poder atender todos los casos. Hay situaciones en las que no vamos a poder por una cuestión de que no es necesario que todos atendamos todo. eh, y que es interesante poder verse en esa parte para poder identificarlo y poder derivar, estar como ser lo más sincero posibles en esto, primero con uno mismo y después con el aconsejado, de poder decir, bueno, yo esto no es para mí, no sé, toca un tema muy profundo de mi vida y me siento muy identificado, o esto va más allá de lo que yo considero que quiero o puedo escuchar, etcétera. Entonces, no está mal
no querer atender todos los casos. Es sano no atender todo, porque para algunos por ahí puede ser más fácil atender algo y para otros no. Entonces, esto es muy interesante de poder darnos cuenta de nosotros, de nuestras propias limitaciones para poder también ser más efectivos en nuestra labor con otros. Ahora, por ahí esto me gusta remarcarlo, que está bien que uno conozca, que uno trabaje con la persona, que uno pueda ver la parte inconsciente, la parte consciente, tratar de profundizar en la problemática de la persona, ponerse objetivos, todo, pero nunca hay que olvidarse de lo central que es la proclamación del Evangelio, que ustedes como lo van a ver acá el autor lo remarca, para ayudar a la persona a llegar a Cristo más allá del problema o a través de su problema, ¿por qué no? Ahora, para que este asesoramiento, digamos, sea efectivo, nosotros tenemos que tener una mirada más fija, puntual, de lo que nosotros vamos a trabajar. O sea, tenemos que tener objetivos claros y conocer en profundidad primeramente el problema. O sea, poder hacer un diagnóstico lo más profundamente posible de la situación para poder abordarla. No podemos ir a trabajar con algo que no conocemos, ¿no? En esto del trabajo con las personas aparecen dos problemáticas, que primero es la complejidad de la personalidad humana, ¿no? Cada uno tiene todo este bagaje inconsciente, consciente, van a haber cosas que la persona no va a decir también. Y segundo, que es muy dinámico porque constantemente va a estar cambiando, ¿no? Va a estar en evolución, va a estar en un proceso de cambio, entonces a veces hace difícil esta introspección con la persona, pero no hay que olvidarse de que uno está guiado por Dios y es siempre depositar todo esto en sus manos para que Él nos pueda guiar a cómo ayudar a esta persona, qué decirle en cada momento. Sí hay que estar preparados, pero tranquilos con la fe puesta en que Dios es el que guía nuestros pasos. A ver qué seguir. Bueno, Eh, cuando nosotros trabajamos con la persona, digamos, van a haber muchas situaciones, muchos de estos mecanismos de defensa que se van a interponer y que van a dificultar el trabajo. Y muchas de estas cosas, de estos mecanismos de defensa aparecen, en muchos de estos mecanismos de defensa, mejor dicho, vemos el que más se remarca es el de la proyección, porque justamente a la persona le cuesta darse cuenta de sus conductas y es más fácil buscar un culpable, ¿no? Entonces, frente a esto, digamos, el autor propone que nosotros tenemos que primero averiguar cuáles son los motivos impulsores de esa actitud de fiscal, de juez, de la persona. ¿Qué la lleva a esto? ¿Qué rechazo hay? ¿Qué culpa inconsciente hay? ¿Por qué le cuesta reconocer en sí mismo algunas cosas y las deposita en otros? Segundo, reconocer el conflicto objetivándolo, o sea, sacarle la parte subjetiva, sino, bueno, y ahí aparecen las preguntas, ¿no? El indagar, sin juzgar, sin cuestionar, sino empezar a recabar información, entonces nos damos cuenta de que este es el problema. Y por último, considerar el valor de cada una eh, de las fallas morales, ¿no? Y ayudar y ayudarnos, darnos cuenta de que van a haber un montón de situaciones en las que aparecen estos cortocircuitos, estas fallas, y tratar de ayudar a la persona que vaya reparando, gestionando, trabajando, ¿no? Eh, bueno, acá les quiero leer este caso y vamos a considerar un caso. Un laico prominente vino al pastor para exigir la expulsión de una pareja de su calidad de miembros de la iglesia, ya que según él se habían burlado de la congregación. La pareja se casó y a los 6 meses le nació un hijo, lo que implicaba que la novia estaba en pleno proceso de gestación cuando se casó vestida de blanco. Este miembro exigía que se les expulsara de la iglesia a menos que ellos pidieran perdón públicamente a toda la congregación por haberse burlado de ella. La situación de la pareja era evidente para todos, pero solo una persona asumió la función de fiscal sin que nadie se lo pidiera. Lo hacía en nombre de la moral y de las buenas costumbres, supuestamente.
Cuando el pastor trató de calmarlo, vio su agresividad hacia el ministro con las siguientes palabras: si usted los apaña, no me queda más remedio que pensar que usted es de la misma calaña, habló el fiscal. Tú que juzgas, haces lo mismo, dice Pablo con razón. Entonces dice, no fue difícil para el pastor poner el dedo sobre algunas llagas, con amor y mucho cuidado, para que aquella persona rompiera en lágrimas y reconociera que había hecho cosas peores. Era su pasado lo que lo torturaba. Vivía angustiado por ello y el desprecio que sentía para consigo mismo lo proyectaba sobre todo aquel que cometía una falla de tipo sexual. Solo cuando este hermano se enfrentó con su realidad, logró vencer el fuerte sentimiento de culpa inconsciente, a pesar de que intelectualmente reconocía que sus pecados ya habían sido perdonados. Qué interesante, ¿no? Porque acá hay una buena parte de entender de que uno no tiene por qué ser juez de nadie, de que todos somos pecadores y que a mí me gusta que hay un pastor que dice que nosotros como que en la iglesia solemos tener un pecadómetro y que en ese pecadómetro vamos midiendo qué pecados son más tolerables y qué pecados son más o menos aceptables y cuáles son totalmente de expulsión de la iglesia más o menos. Y es difícil porque en realidad las iglesias están muy regidas por esto de manera inconsciente cuando la Biblia no dice nada de esto. Porque fíjense que la Biblia no hace ninguna distinción del pecado. La Biblia pone en la misma línea el homicida y el chismoso. Solo que moralmente o socialmente este nos puede llevar a la cárcel y este pasa desapercibido. Pero para Dios no hay un pecado más grande o más chiquito que otro. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para venir a juzgar la vida del otro? Eso no quiere decir que sea un camino libre para decir, sí, bueno, todos pecamos, ya está. Pero sí sirve para darnos cuenta de que no tenemos por qué ser jueces y que muchas veces cuando hay una irritabilidad, una molestia muy grande por algo, nos está diciendo que hay una carencia en nosotros. Hay, como en este hombre, había un pecado que torturaba y que estaba molestando y que en realidad era una proyección lo que le estaba pasando. Entonces, algo muy interesante es que uno tiene que correrse totalmente del lugar de juez y de cuestionador. Nuestra actitud tiene que ser de ayudar a las personas a enfrentarse con su realidad, con su problema, pero siempre haciéndolo con amor. Eso va a determinar el éxito o no de nuestro trabajo y de la relación que vamos teniendo con la persona. Porque si la persona se va a sentir juzgada, cuestionada, o que nosotros lo miremos así con ojos grandotes cuando nos cuenta algo, va a hacer que haya una barrera y que no nos cuente más. Eh, entonces uno también tiene que darse cuenta de las propias carencias de uno y de esa manera también uno se va a dar cuenta que no tiene por qué ir a cuestionar a nadie, ¿no? Ay, disculpen que me tocaron la puerta, por ese propósito. Volví. Bueno, cuando pasen estas cosas ustedes van a tener que adelantarlo nomás. Justo vino alguien a traer algo. Esto es lo que pasa por dar clases en casa, ¿no? Bueno, continuamos un poquito más. Ahora, vamos a darnos cuenta de que eh, nosotros cuando hablamos de comprender al otro vamos a tener en cuenta algunas cuestiones
Y bueno, acá lo pone como principios generales para la comprensión del otro. Generales porque justamente es eso, es muy general. Y hay algunas cuestiones que son como más específicas que ya las vamos a ir trabajando y viendo, pero esto es como más a grandes rasgos. Primero y principal, no ocupar el centro de la atención. Vieron que hay gente que a veces va a escuchar o quiere que le cuentes algo, pero termina hablando más esa persona que escuchándote. Bueno, esto es un grave error como consejeros. Lo más importante en este sentido va a ser nuestro compañero, nuestro aconsejado. Y lo que va surgiendo de ese diálogo, obviamente que es constructivo, pero más que hablar hay que escuchar sus ideas, sus pensamientos, sus preocupaciones, sus conflictos, sus ansiedades, y ya vamos a ir viendo también esa forma de escuchar y prestar atención. Entonces nosotros tenemos que tratar de clarificar las ideas de esta persona, pero no imponerle nuestras ideas, clarificarlas sin poner un juicio de valor, ni siquiera ponerle nuestras ideas, ¿no? Y no se trata de darle una solución a los problemas del otro, sino una orientación para que él mismo pueda encontrar la solución. Entonces, fíjense que nosotros vamos a ser clarificadores y asesores, no los que imponen, porque eso también va a ser trabajo de Dios en esa persona, o sea, la parte en la que podemos descansar nosotros también. Por otro lado, usar la discreción, y eso es muy importante y es algo de lo que las iglesias carecen un montón, porque la persona que nos va a ir a contar algo tiene que estar totalmente convencida de que el secreto va a quedar guardado y no va a ser divulgado, porque hay mucha gente que se aleja de la iglesia o que incluso guarda un pecado porque no se anima a confesarle a alguien por miedo a que se desparrame el chisme. Y eso es una falta de respeto tan grande con la persona, sea miembro de la congregación o no. O sea, nosotros tenemos que guardar nuestra confesión, nuestra discreción, a menos que sea, bueno, que nos cuente no sé, un homicidio y un día sí yo maté a alguien y bueno, ahí en psicología se diría, se puede revelar el secreto profesional, pero si no, tiene que haber secreto y tiene que haber mucha discreción con la persona y darle la garantía de que queda entre nosotros. Y les digo, ni siquiera compartirlo con nuestra persona de mayor confianza, porque siempre una persona de confianza tiene a otra de confianza. Entonces uno dice, no, puede quedar acá en mi matrimonio. Yo les recomiendo que sea única y exclusivamente de la persona con ustedes y nadie más. No tiene por qué saber nadie más, a menos que uno pueda decirle, mira, este tema me parece que necesita ser trabajado por alguien más, un profesional de la salud, o quisiera que lo charlemos con el pastor, o vamos a buscar ayuda de alguien más, pero darle a la persona, pedirle a la persona la autorización para poder revelar su secreto, no contar por contar. Después, tercero, es adoptar una actitud de comprensión. Y eso es muy importante porque uno tiene que tratar de identificarse con límite con lo que le está pasando. Identificarse con límite, ¿por qué? Porque uno tiene que involucrarse, pero no al punto de que nos domine la emoción de lo que nos está contando el otro, porque si me cuentan algo y yo me pongo a llorar a la par de la persona, no lo voy a ayudar nunca. Entonces no quiere decir estar distante, pero sí tener una actitud que pueda separar y marcar distancia con lo que nos está contando, pero siempre usando la comprensión. Y a veces la comprensión es una mirada compasiva, a veces es cómo ubicamos nuestro cuerpo, a veces es sacar las distracciones, tomarnos el tiempo de trabajar solo con la persona, todas esas cosas vamos a ir viéndolas. No interrumpirle cuando habla, no tener como distracciones o interrupciones, ni hablar de no estar con el celular. Entonces tener una conducta comprensiva a veces es como mover la cabeza, orientarlo a que siga hablando. Eh, entonces, bueno, es como que utilizar estos recursos para que la persona se pueda sentir en confianza con nosotros.
Cuarto, ejercer la capacidad de escuchar. Y esto es muy interesante porque no todas las personas tienen la capacidad de escuchar, pero sí es algo que se puede entrenar. La paciencia, una persona que tenga paciencia para escuchar tiene más oportunidades para poder eh, acercar a la persona a Dios incluso. Entonces, cuando uno escucha, tiene que ser una escucha activa, no es que solo escucha y no da nada a cambio. La escucha activa justamente es el poder ir devolviéndole algo porque justamente la persona necesita de nosotros porque por algo nos cuenta, ¿no? Eh, Algo interesante en la capacidad de escuchar es que nunca hay que tomar como una afirmación definitiva lo primero que nos dice la persona, porque a veces nos está probando consciente o inconscientemente y después larga todo lo más importante, o muchas veces puede hacer que mienta también como mecanismo de defensa o porque no confía en nosotros, entonces no tomar todo como a la ligera o como muy drástico, porque a veces lo importante no solo es lo que está diciendo, sino cómo lo dice y qué cosas hay detrás que no nos está diciendo, porque no nos va a saber decir todo y quizás no nos quiere decir todo de entrada. Y otras partes de la inconsciente que ni sabe, ¿no? La persona. Entonces es muy importante escuchar a, a esto que dice y como les decía, cómo lo dice, porque no es lo mismo contar algo doloroso y estar riéndose, como que una desconexión entre, no está pudiendo sentir realmente, no está introyectando el dolor, o cuando habla y se desborda hablando por lo que está diciendo, o se le llenan los ojos de lágrimas, o no puede hablar, o los silencios, todos son ejercicios de escucha. Y si eso se hace practicando, siempre va a haber un conejillo de indias. Por último, desarrollar el arte de hacer preguntas. Russell Dix decía que hay una atención direccional y una pregunta dinámica. La atención direccional busca que uno pueda hacer preguntas como para orientarnos a entender el problema. Y después las preguntas más dinámicas tienen que ver con la parte más inconsciente, con la parte de las emociones. Pero dice que la pregunta de un asesor espiritual tiene que ser lo que es el bisturí al cirujano y que no es menos peligrosa, porque justamente pueden haber preguntas muy directas, muy malas, muy mal elaboradas, que lastiman a la persona y que no llevan a nada. Pero si la persona ya entró en confianza con nosotros, ya tiene una relación establecida, que eso va a ser lo más importante, vamos a darnos cuenta de que podemos hacer ciertas preguntas de mayor profundidad o mayor complejidad y la persona va a tener libertad para poder decírnosla. Entonces, fíjense que esto es también algo que se va practicando, ¿no? Hay que tener que ser cuidadosos con las preguntas que uno va diciendo. Hay preguntas que se pueden ir haciendo mediante nos va contando algo, no interrumpir en cualquier momento, pero hay preguntas que también se pueden hacer después, hay preguntas que se le pueden hacer para que las vaya pensando para la próxima que nos encontremos. Hay muchas estrategias. Bueno, yo los voy a tener que dejar acá y la clase que viene vamos a continuar con esta partecita, porque si no entro acá y no voy a llegar a darles y voy a tengo que irme. Así que bueno, hoy arranqué un ratito más temprano. Bueno, ahora en un ratito le voy a dar a Abraham para que suba las cosas para que ustedes las puedan tener. Les mando un abrazo grande y nos encontramos en unos días, si Dios quiere. Chau, chau.